Había un rincón en cada rancho de Valverde que los viejos llamaban el cementerio. No el de las cruces y las flores. El otro. El que está detrás del galpón, donde la maleza crece tan alta que se traga todo lo que uno no quiere ver. Ahí va el disco que se partió en mitad de la siembra. El motor que se fundió porque alguien olvidó revisar el aceite un martes de calor. La caja de transmisión que reventó sin avisar y se llevó con ella 3 semanas de trabajo. Las máquinas no desaparecen cuando dejan de funcionar. Se quedan donde mueren, oxidándose despacio, hundiéndose en la tierra centímetro a centímetro, convirtiéndose en parte del paisaje como lápidas de hierro que nadie quiso poner. La mayoría de los rancheros de Valverde miraban esos fierros muertos y sentían algo parecido a la vergüenza. Les recordaban las temporadas malas, los errores de cálculo, las decisiones que parecían correctas antes de que llegara la lluvia o antes de que no llegara. Así que los empujaban al fondo del terreno, o los vendían al chatarrero que pasaba 2 veces al año con su camioneta desvencijada pagando una miseria por todo lo que tuviera algo de hierro. Pero había un hombre en Valverde que no sentía vergüenza cuando miraba sus máquinas muertas. Las amaba. Las coleccionaba. Las catalogaba con una precisión que habría hecho quedar mal a cualquier bibliotecario. Y durante 20 años, todos se rieron de él por eso. Esta es la historia de Aurelio Cosío y el depósito de chatarra que salvó a un municipio entero. Valverde del Llano está en el corazón de la llanura agrícola del centro del país. Tierra negra, plana y generosa que produce maíz y sorgo igual que otros lugares producen polvo. En 1966, el municipio tenía poco más de 500 ranchos activos, 2 centros de acopio, un molino, una cooperativa, un banco pequeño y una distribuidora de maquinaria agrícola en el pueblo, que llevaba el nombre de su dueño, Distribuidora Fuentes. La dirigía Germán Fuentes, un hombre que creía con la devoción de un converso que el único equipo bueno era el equipo nuevo, y que el único buen ranchero era el que firmaba los cheques con gusto. Aurelio Cosío tenía 54 años y llevaba trabajando sus 220 hectáreas desde 1938, cuando tomó el relevo de su padre, que lo había tomado del suyo, que había llegado a esa tierra con nada más que un nombre y unas ganas enormes de quedarse. 3 generaciones de Cosíos sobre el mismo suelo. 220 hectáreas. Nunca más, nunca menos. El rancho tenía un rasgo peculiar que ningún otro terreno de la zona compartía. Una hondonada. Una cañada profunda de paredes casi verticales que corría unos 250 metros a lo largo del límite norte de la propiedad, excavada por un arroyo que hacía décadas había cambiado de cauce. La cañada tenía unos 12 metros de ancho y 6 de profundidad. Demasiado escarpada para sembrar, demasiado pedregosa para pastorear, demasiado irregular para hacer cualquier cosa útil con ella. Era, según cualquier ranchero que la mirara, tierra perdida. El padre de Aurelio la había usado como basurero. Cuando un equipo moría, bajaba a la cañada. Para cuando Aurelio tomó el rancho, ya había allí abajo una docena de máquinas, un cultivador de tiro animal de los años 10, 2 tractores viejos de los 30, el esqueleto de una trilladora, varios arados y gradas. Los fantasmas de hierro de la vida agrícola de su padre. Cualquier otro hombre habría llamado al chatarrero y limpiado todo eso. Aurelio hizo exactamente lo contrario. Empezó a añadir. No al azar. No sin criterio. Aurelio Cosío tenía un sistema. Todo comenzó en el 66 con un vecino llamado Próspero Aldana, que acababa de comprar un tractor nuevo y quería deshacerse de su viejo Massey Ferguson 465. El 465 tenía el bloque partido, inservible como tractor. Próspero pensaba pagar al chatarrero para que se lo llevara. No lo mandes al chatarrero, le dijo Aurelio. Tráemelo a mí. Yo me lo quedo. Próspero lo miró como si le hubiera ofrecido adoptar un perro muerto. Aurelio, ese tractor es basura. El bloque está partido. No vale la pena repararlo. Yo no quiero repararlo. Quiero las piezas. La bomba hidráulica está buena. El árbol de toma de fuerza está bueno. El diferencial está bueno. Los manómetros, el asiento, la columna de dirección, el inyector de combustible, la bomba de agua, todo está bueno.
Un bloque partido no convierte a un tractor en basura. Convierte al 90% del tractor en algo que vale la pena conservar. Próspero se encogió de hombros. Arrastrar el Massey hasta la cañada de Aurelio era más fácil que esperar al chatarrero. Lo entregó el sábado siguiente. Aurelio pasó ese fin de semana desmontando el tractor. No a martillazos. Lo desarmó con cuidado, con llaves y un manual técnico, pieza por pieza. Fue extrayendo cada parte aprovechable, la limpió, la identificó con un lápiz de grasa sobre una tira de cinta adhesiva. Marca, modelo, nombre de la pieza, estado, y la guardó en el galpón. La bomba hidráulica fue a un estante. El árbol de toma de fuerza colgó de un gancho en la pared. El inyector fue a un bote de café con la etiqueta MF 465 inyectores. La bomba de agua fue a una caja marcada bombas de agua MF serie 400. El esqueleto vacío del tractor, el bloque roto y las chapas, bajaron ordenadamente a la cañada. El chasis de un lado, las chapas apiladas planas, el bloque de pie junto a otros dos bloques de los tractores del padre. Y así fue como empezó. La noticia no se propagó por ningún esfuerzo de Aurelio. Él no era hombre de anuncios. Se propagó como se propagan todas las cosas en el campo. Un vecino le contó a otro, ese otro lo mencionó en la cooperativa, y así. Aurelio Cosío está aceptando equipos viejos. Lo que no quieras, llévaselo. Tiene una cañada enorme. En 2 años, rancheros de todo el municipio llevaban sus máquinas rotas, obsoletas y agotadas al rancho de Aurelio. Un cabezal de cosechadora con dientes doblados. Una sembradora con la caja de cambios agarrotada. Una esparcidora de estiércol con el piso podrido. 2 tractores más. Una pequeña segadora con la junta de culata fundida. Una enfardadora que llevaba 11 años detrás de un galpón. 3 arados con vertederas rotas. Un juego completo de rejas de cultivador de las que ya nadie fabricaba repuestos. Aurelio aceptó todo. Decía que sí a cada pieza que llegaba. Y pasaba sus tardes y sus fines de semana, las horas que otros rancheros dedicaban a ver televisión o sentarse en el porche, dentro del galpón, desmontando, limpiando, etiquetando y guardando. En 1970, el galpón de Aurelio albergaba 418 piezas en estantes, ganchos y bastidores de suelo. Lo sabía porque llevaba un registro. Un cuaderno de espiral con páginas rayadas donde anotaba cada pieza por fecha de adquisición, procedencia, máquina, estado y ubicación dentro del galpón. 418 piezas organizadas por marca, modelo y función, con referencias cruzadas que Aurelio actualizaba cada vez que añadía o retiraba algo. Su esposa, Remedios, pensaba que se había vuelto loco. Aurelio, le dijo una tarde, mirándolo etiquetar un juego de zapatas de freno con tiras de cinta, tenemos un galpón lleno de piezas de tractor y una cañada llena de máquinas muertas. Los vecinos ya llaman a esto el depósito de chatarra. ¿Cuándo vas a parar? Cuando me quede sin espacio, dijo Aurelio. La cañada se está llenando. Entonces empezaré otra fila. Ahora déjame contarte cómo reaccionó el municipio, porque la reacción es la mitad de la historia. Germán Fuentes, el distribuidor de maquinaria del pueblo, fue el primero en ponerse personal. Germán era vendedor hasta el tuétano, un hombre que creía que el trabajo del ranchero mexicano era comprar equipos y el trabajo del distribuidor era vendérselos. Cada pieza usada que Aurelio sacaba de un tractor muerto era una pieza nueva que Germán dejaba de vender. Cada ranchero que iba al galpón de Aurelio en lugar de al showroom de Germán era un cliente perdido. Germán no lo decía directamente. Lo decía como lo dicen los comerciantes de pueblo chico, de refilón, en la cooperativa, lo suficientemente alto para que los oídos correctos lo escucharan. Aurelio Cosío está operando un depósito de chatarra ahí en su rancho, le dijo un sábado por la mañana al grupo reunido en el mostrador de la cooperativa. Pasé ayer y conté. 14 tractores muertos, 5 cosechadoras y lo que parecía el tren de rodaje completo de una trilladora de hace 40 años. Es un esperpento. Es un peligro, y le hace daño a todos los distribuidores del municipio,
Porque cada ranchero que le pone una bomba hidráulica usada a su tractor en vez de comprar una nueva es un ranchero que está haciendo trampa al sistema. Haciendo trampa al sistema era una frase fuerte en el campo. Era una acusación velada, la insinuación de que Aurelio hacía algo deshonesto al ahorrarles dinero a sus vecinos. El grupo murmuró. Algunos asintieron. Unos pocos defendieron a Aurelio en voz baja. No le está haciendo daño a nadie, Germán. Pero la mayoría calló. Nadie quería pelearse con el distribuidor. Germán controlaba el servicio técnico, y cada ranchero del municipio necesitaba ese servicio al menos 2 veces al año. El municipio se involucró en el 73. Alguien presentó una queja anónima, aunque todos asumían que venía de la dirección de Germán, sobre la operación de chatarrero sin licencia en la propiedad de Aurelio. El inspector de zonificación, un hombre llamado Cándido Palomino, fue a inspeccionar. Cándido se paró al borde de la cañada y miró hacia abajo lo que en ese punto era ya unos 30 equipos muertos dispuestos en filas sueltas, además del inventario creciente del galpón. «Cosío», dijo Cándido, «tengo una queja de que está operando un depósito de chatarra comercial sin permiso». «Yo no opero nada comercial», dijo Aurelio. «Soy un ranchero con una cañada llena de equipos que otros rancheros me regalaron. No los compro. No me anuncio. Si alguien necesita una pieza y yo la tengo, se la doy o la cambio por algo que yo necesite. Eso no es comercio. Eso es ser buen vecino». Cándido miró la cañada. Miró a Aurelio. Miró el galpón con sus estantes organizados visibles por la puerta abierta. «Tiene más piezas ahí adentro que muchos distribuidores», dijo Cándido. «Tengo más piezas que Germán Fuentes, eso seguro. Pero Germán cobra un 300% de sobreprecio. Yo no cobro nada». «¿Qué?». Cándido anotó algo en su tablilla, asintió y se fue. La queja fue archivada como sin infracción. El depósito se quedó. Pero el nombre se pegó para siempre. Aurelio Cosío era el ranchero chatarrero. Su cañada era el depósito. Su galpón era el almacén de fierros viejos. Cuando la gente daba indicaciones cerca de su rancho, decía, doble a la izquierda en el depósito de chatarra. Cuando el nombre de Aurelio salía en la cooperativa, alguien siempre decía, ¿el del depósito? Aurelio nunca protestó. Nunca se defendió. Siguió coleccionando, desmontando, etiquetando y guardando. En 1978, su cuaderno listaba 1863 piezas. La cañada tenía más de 50 equipos muertos. El galpón estaba lleno, así que Aurelio había construido una segunda bodega, un tinglado sencillo de piso de tierra y más estantes para manejar el excedente. También había empezado a especializarse. Notó que las piezas de Massey Ferguson eran las más solicitadas porque ese era el equipo más común en la zona. Así que empezó a buscar activamente máquinas Massey muertas. Cuando se enteraba de que alguien iba a mandar una al chatarrero, Aurelio era la primera llamada. Iba con su camioneta, miraba la máquina y casi siempre se la llevaba a casa. No por el tractor. Por las piezas que tenía adentro. A 1980, la colección de Aurelio incluía piezas para todos los modelos principales de Massey Ferguson de los años 40 a los 70. También tenía piezas de otras marcas, pero Massey era su especialidad. Massey era su biblioteca. Y a nadie le importaba. Porque en 1980 todavía podías manejar hasta la distribuidora de Germán Fuentes y comprar un inyector nuevo para tu tractor por 65 pesos. ¿Para qué ibas a manejar hasta el galpón de Aurelio a hurgarte entre botes de café si podías conseguir una pieza nueva en el pueblo? La respuesta llegó en 1982. Y llegó con la fuerza de un huracán. Conocen la historia. La crisis del campo. Las tasas de interés disparadas. Los precios del maíz desplomados. El valor de la tierra cayó más de la mitad. Las deudas que parecían manejables se volvieron impagables de la noche a la mañana. Lo que pocos cuentan de esa crisis es la parte de las refacciones. Cuando la crisis golpeó, lo primero que los rancheros dejaron de comprar fue equipo nuevo.
Las ventas de tractores en la región cayeron 40% entre 80 y 83. Las de cosechadoras, 55. Los implementos dejaron de venderse por completo. Los rancheros que seguían de pie, los que todavía no habían perdido el rancho, lo hacían estirando cada máquina que tenían hasta el límite. Como le dijo un ranchero a un reportero en el 84, todos nuestros tractores ya tienen muchos años encima, pero lo seguiremos usando unos cuantos más. Le puedes meter muchas reparaciones a una máquina por lo que cuesta comprar una nueva. Esa es la frase que cambió la vida de Aurelio Cosío. Porque cuando los rancheros dejan de comprar equipo nuevo, empiezan a reparar el viejo. Y cuando reparan el viejo, necesitan refacciones. La distribuidora de Germán Fuentes estaba agonizando. Las ventas de tractores nuevos habían caído de 22 unidades en el 79 a 4 en el 83, a 0 en el 85. 0. Ni un solo tractor nuevo vendido en Valverde del Llano en 1985. Germán sobrevivía con piezas y servicio, pero incluso eso se iba encogiendo. Los rancheros diferían el mantenimiento, hacían sus propias reparaciones, compraban piezas genéricas. En agosto del 85, Germán Fuentes cerró la distribuidora. 27 años en el negocio. El salón estaba vacío. El taller, con candado. El mostrador de refacciones, el mismo desde el que Germán había estado burlándose del depósito de chatarra de Aurelio durante 15 años, estaba desnudo. Y de pronto, cada ranchero del municipio que necesitaba una refacción para un tractor de 10, 15 o 20 años de antigüedad no tenía a dónde ir. El distribuidor más cercano que quedaba estaba a 50 kilómetros. Y ese tampoco tenía piezas para modelos viejos. Tenía piezas para las máquinas que vendía actualmente, que eran máquinas que nadie estaba comprando. ¿Saben a dónde fueron en cambio? El primer ranchero llegó al galpón de Aurelio un martes por la mañana en septiembre del 85. Se llamaba Evaristo Medrano. Su tractor tenía un inyector de combustible fundido. El mismo que habría costado 65 pesos en el mostrador de Germán, si el mostrador de Germán todavía existiera. Evaristo necesitaba el tractor funcionando para la cosecha. La cosecha era en 2 semanas. Aurelio, dijo Evaristo, parado en el umbral del galpón con el sombrero en las manos, mirando los estantes de piezas etiquetadas como un enfermo mira una farmacia. Necesito un inyector para el 465. Fuentes está cerrado. El distribuidor de la ciudad dice que tardará 4 a 6 semanas en conseguirlo. Aurelio caminó al fondo del galpón, segundo estante, tercera fila. Metió la mano en un bote de café etiquetado MF 465 inyectores y sacó 2. Ambos limpios, ambos probados, ambos listos. Escoge el que quieras, dijo Aurelio. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? No mucho. Entonces no mucho. Evaristo Medrano pagó 12 pesos por un inyector que habría costado 65 nuevo. Manejó a su rancho, lo instaló en 1 hora, y su tractor estaba funcionando antes de la cena. Eso fue el martes. Para el viernes, 3 rancheros más habían llegado al galpón. Para finales de septiembre, 11. Para Navidades del 85, Aurelio Cosío había surtido piezas a 39 rancheros de Valverde y 2 municipios vecinos. Inyectores de combustible, bombas hidráulicas, árboles de toma de fuerza, bombas de agua, alternadores, motores de arranque, zapatas de freno, cilindros de dirección, tableros de instrumentos, resortes de asiento, múltiples de escape. Piezas que no existían en ningún distribuidor en 50 kilómetros a la redonda, sacadas de máquinas que llevaban años en la cañada de Aurelio, limpiadas y probadas en su galpón, vendidas por lo que el ranchero pudiera pagar. El cuaderno cuenta la historia. El registro de Aurelio para el 85 muestra 147 piezas distribuidas. El ingreso total por ventas ese año, 4.300 pesos. Precio promedio por pieza, 29 pesos. Las mismas piezas nuevas habrían costado en promedio 140 pesos cada una. Aurelio les estaba ahorrando a los rancheros más del 80% y era la única fuente para muchas de esas piezas porque los fabricantes habían dejado de producirlas años atrás.
Aurelio no se estaba enriqueciendo. 29 pesos por pieza, 147 piezas. Eso no es riqueza. Es dinero de supervivencia. Aurelio seguía sembrando sus 220 hectáreas, seguía viviendo con modestia, pero los ingresos por piezas le cubrían el predial con algo de sobra, lo cual era más de lo que muchos de sus vecinos podían decir en el 85. Lo que Aurelio sí estaba obteniendo era algo más valioso que el dinero. Estaba obteniendo la razón. Déjame contarte el momento en que todo se volvió personal. En marzo del 86, una camioneta entró al rancho de Aurelio que él reconoció pero nunca esperó ver allí. Una pick-up azul con la silueta desvanecida de un logotipo en la puerta, uno que habían despegado pero que había dejado su huella fantasma. El logotipo decía Distribuidora Fuentes, Maquinaria Agrícola. Germán Fuentes bajó de la camioneta. Aurelio estaba en el galpón reconstruyendo una bomba de agua. Levantó la vista, vio a Germán y dejó la llave sobre la mesa. No dijo nada. No necesitaba decirlo. El hecho de que Germán Fuentes estuviera de pie en el galpón que había ridiculizado durante 20 años lo decía todo. Germán miró los estantes. Las piezas etiquetadas. Los botes de café y las cajas de cartón, cada uno marcado con marca, modelo y nombre de pieza. La limpieza. La organización. El sistema que Aurelio había pasado 2 décadas construyendo mientras Germán pasaba esas mismas 2 décadas burlándose de él. Necesito un cilindro de dirección para un tractor, dijo Germán en voz baja. Ahora trabajaba su propia tierra. Había conservado un tractor viejo para uso propio después de cerrar la distribuidora. El cilindro de dirección había reventado, y el distribuidor más cercano que tenía la pieza pedía 190 pesos por ella. Y Germán Fuentes, el hombre que había vendido piezas con un 300% de sobreprecio durante 27 años, no podía pagar 190 pesos por un cilindro de dirección. Aurelio no sonrió. No se regodeó. Fue a la segunda bodega, levantó una lona de un estante y sacó un cilindro de dirección del modelo exacto. Limpio, probado, listo. ¿Cuánto? Preguntó Germán. 20 pesos. Germán extendió la mano hacia la cartera. Le temblaban los dedos. No de frío, aunque era marzo y hacía frío en la llanura, pero no tanto. Le temblaban porque estaba comprando una pieza usada al hombre que había llamado chatarrero en el galpón, que había llamado vergüenza en el rancho, que había intentado que el municipio clausurara. Aurelio tomó el billete, lo dobló y lo guardó en el bolsillo delantero de su pantalón. Germán, dijo Aurelio, quiero que sepas algo. Nunca junté todo esto para demostrarte que estabas equivocado. Lo junté porque sabía. Lo sabía en el 66 de la misma manera que sé lo que va a hacer el tiempo cuando cambia el viento, que algún día alguien iba a necesitar lo que todos los demás habían tirado. No sabía cuándo. No sabía quién. Pero sabía que iba a pasar. Hizo una pausa. El problema con la chatarra es que solo es chatarra hasta que la necesitas. En ese momento se convierte en la cosa más valiosa del cuarto. Germán no dijo nada. Tomó el cilindro de dirección, lo puso en su camioneta y se fue. Aurelio volvió a la bomba de agua. Nunca volvieron a hablar de ello. Pero Germán nunca volvió a llamar depósito de chatarra al rancho de Aurelio. Y cuando alguien en la cooperativa usaba esa expresión, él bajaba la vista al café y guardaba silencio. Los años que siguieron no fueron fáciles. La crisis no terminó en el 86. Empeoró antes de mejorar. Y el galpón de Aurelio se fue llenando de rancheros. Entre el 86 y el 88 fueron los años pico. Aurelio distribuyó más de 200 piezas al año. Rancheros venían de 3 municipios de distancia. Algunos llegaban con el número de parte anotado en un trozo de papel. Otros llegaban con la pieza rota en la mano, esperando que Aurelio tuviera algo compatible. Algunos llegaban sin nada, solo con una descripción. Es la cosa que está del lado izquierdo del motor, la que se conecta con lo que va a los hidráulicos. Y Aurelio, que había memorizado su inventario como un bibliotecario memoriza una colección, asentía,
Caminaba a un estante específico y producía la pieza exacta. Nunca mandó a nadie con las manos vacías. Si un ranchero no podía pagar, Aurelio cambiaba piezas por trabajo, por grano, por lo que hubiera. Un ranchero pagó un juego completo de zapatas de freno con 4 gallinas ponedoras. Aurelio las aceptó. Remedios estaba contenta con las gallinas, al menos. Para 1988, la crisis empezaba a ceder. Los precios del maíz se recuperaron un poco. Un nuevo distribuidor de implementos abrió en la ciudad vecina. Pero el galpón de Aurelio no redujo su ritmo, porque algo había cambiado en Valverde del Llano, algo más profundo que la crisis. Los rancheros habían aprendido lo que Aurelio siempre había sabido, que las piezas usadas, bien rescatadas y probadas, no eran solo más baratas que las nuevas. A menudo eran mejores. Un inyector de un tractor de 1967 que había trabajado 10.000 horas y seguía funcionando era, en opinión de Aurelio, una pieza comprobada. Probada en batalla, confiable, con sus puntos débiles ya al descubierto. Un inyector nuevo de caja era una incógnita. Podía durar 20.000 horas o fallar en 200. No lo sabías hasta que estaba adentro de la máquina. Aurelio lo había dicho desde el 66. Nadie escuchó hasta que la crisis los obligó. Ahora escuchaban. En 1990, la operación de Aurelio había crecido más allá de lo que él había imaginado. El galpón tenía más de 3.000 piezas catalogadas. La segunda bodega, otras 1.500. La cañada guardaba 78 carcasas de equipos ordenadas en filas por fabricante. El cuaderno había sido reemplazado por un conjunto de cuadernos, 12 volúmenes indexados que cubrían cada pieza que Aurelio había adquirido, distribuido o conservado. Su hijo Benigno se había unido a la operación en 1987, el mismo año en que terminó la preparatoria. Benigno había crecido clasificando piezas igual que otros chicos crecen clasificando estampas. Sabía distinguir una bomba hidráulica de un modelo del de otro con solo sostenerla. El peso. El tamaño de las conexiones. La forma de la carcasa. Tenía 19 años y podía identificar más refacciones de tractor a ciegas que la mayoría de los mecánicos mirándolas. Juntos, Aurelio y Benigno convirtieron el depósito de chatarra en algo que el municipio nunca había visto, una operación de salvamento que funcionaba con conocimiento en lugar de dinero. No tenían computadora. No tenían establecimiento. No tuvieron siquiera un anuncio en el directorio del municipio hasta el 92, cuando Remedios finalmente insistió. Refacciones agrícolas Cosío. Piezas usadas para toda marca. Precios justos. Ese anuncio generó más llamadas de las que Aurelio esperaba. Y no solo de rancheros. Un coleccionista de tractores del norte llamó buscando un tablero completo para un tractor clásico de 1950. Aurelio tenía 2. Un museo agrícola de la capital necesitaba un ensamble de toma de fuerza para un tractor de exhibición. Aurelio mandó uno sin cobrar. Una escuela técnica de la ciudad pidió permiso para llevar estudiantes al galpón a aprender sobre desmontaje e identificación de piezas. Aurelio dijo que sí y pasó un sábado mostrando a 26 estudiantes cómo desmontar un tractor sin dañar ni un solo componente reutilizable. Los estudiantes quedaron asombrados. Los habían formado en equipos nuevos, diagnósticos por computadora, inyección electrónica de combustible, sistemas guiados por satélite. El galpón de Aurelio era un museo de ingeniería mecánica donde cada problema tenía una solución física y cada reparación exigía entender cómo funcionaba la máquina desde adentro. Su generación repara máquinas reemplazando módulos, les dijo Aurelio. La nuestra las reparaba entendiéndolas. Hay una diferencia. Un módulo es una caja negra. No sabes lo que hay adentro. Solo lo cambias. Una pieza es algo que puedes sostener, medir, limpiar, probar y volver a usar. Cuando entiendes las piezas, entiendes las máquinas. Y cuando entiendes las máquinas, no necesitas que nadie te diga que está fallando. Aurelio Cosío murió en 2003 a la edad de 89 años.
Había trabajado sus 220 hectáreas durante 65 años y había coleccionado equipos de salvamento durante 37 de ellos. Nunca pidió un préstamo para equipo. Nunca compró un tractor nuevo. Había manejado una sucesión de tractores usados, cada uno ensamblado en parte con refacciones sacadas de las máquinas de su propia cañada durante toda su vida productiva. Benigno tomó el rancho y la operación de salvamento. Para 2003, el inventario había crecido a más de 6.000 piezas catalogadas. La cañada guardaba cerca de 100 carcasas de equipo. La operación era conocida en todo el centro del país, no ya como un depósito de chatarra, sino como un depósito de salvamento, una fuente de refacciones, un lugar al que los rancheros iban cuando nadie más podía ayudarlos. En 2008, un periódico de circulación regional publicó un reportaje sobre Benigno y el depósito. El encabezado decía: el rancho que salva ranchos. Como el depósito de chatarra de una familia de Valverde del Llano se convirtió en el último recurso del campo para conseguir refacciones de tractor. El texto mencionaba a Aurelio. Mencionaba la cañada. Mencionaba a Germán Fuentes y la distribuidora cerrada y la crisis y los rancheros que llegaban con las manos vacías y se iban con las piezas que mantenían sus equipos funcionando. Y mencionaba los botes de café etiquetados en los estantes del galpón, cada uno con piezas pequeñas clasificadas por marca y modelo, cada etiqueta escrita con la letra cuidadosa de Aurelio usando un lápiz de grasa sobre cinta adhesiva. La reportera contó los botes. Había más de 420. Abrió uno al azar. MF 465 termostatos. Adentro había 5 carcasas de termostato. Cada una limpia. Cada una probada. Cada una esperando el día en que alguien la necesitara. La reportera le preguntó a Benigno qué habría pensado su padre del artículo. Habría pensado que era un desperdicio de papel, dijo Benigno. No juntó todo esto para llamar la atención. Lo juntó porque no soportaba ver que el buen hierro se perdiera. Cada pieza que se iba al chatarrero era una pieza que algún ranchero algún día iba a necesitar. Mi padre se aseguraba de que estuviera aquí cuando llegara ese momento. La reportera hizo una pregunta más. ¿Cuál es la pieza más valiosa del galpón? Benigno lo pensó. Luego caminó al estante original. Estante 1, fila 1. El primer estante que Aurelio había organizado en 1966. Bajó un bote de café etiquetado MF 465 inyectores. El primer bote que Aurelio había etiquetado jamás, del primer tractor que había desmontado, el Massey de Próspero Aldana con el bloque partido. Ese bote todavía tenía un inyector adentro. El último que quedaba. Dijo Benigno, sosteniéndolo en alto. No por lo que vale, sino por lo que representa. Aquí es donde empezó todo. Un hombre miró un tractor muerto y vio refacciones en lugar de basura. Esa es toda la historia. El depósito sigue funcionando. El hijo de Benigno, Genaro, la tercera generación, se incorporó en 2016. La cañada está llena. El galpón está lleno. La segunda bodega está llena. Han construido una tercera. Los cuadernos han sido transferidos a una computadora, pero Benigno conserva los originales en un archivero ignífugo en la casa. 12 volúmenes con la letra de Aurelio. Un registro completo de 37 años de salvar lo que todos los demás tiraron. Y cada semana, un ranchero sube por el camino de terracería, estaciona junto a la cañada que todos solían llamar el depósito de chatarra, entra al galpón y pide una pieza que nadie más en el estado puede conseguir. La respuesta casi siempre es sí. Porque Aurelio Cosío pasó 20 años coleccionando lo que todos se reían de él por guardar. 20 años siendo el chatarrero, el del depósito, el del esperpento al norte del rancho. 20 años llenando botes de café con piezas que no valían nada hasta el día en que valían todo. El distribuidor se burló. El municipio protestó. Los vecinos meneaban la cabeza. Pero el galpón sigue lleno. Las piezas siguen etiquetadas. Y los rancheros siguen llegando. Eso es lo que pasa cuando un hombre ve un tesoro donde todos los demás ven basura.